Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos y bienvenidos a este segundo día de esta Asamblea Anual de la Sociedad Interamericana de Prensa. Queremos agradecer a todos los asistentes que nos acompañan el día de hoy desde diversas latitudes. Y les recordamos que, por cierto, hoy saldrá el primer tour al Museo de Antropología para acompañantes. Salen del lobby a las 9:45 y regresarán a las 13 horas. Y mañana saldrá en el mismo horario el tour a Coyoacán. Así que no se lo pierdan, así como el día de ayer, afuera de estas puertas, podrán visitar las activaciones de nuestros patrocinadores, como experimentar una experiencia inmersiva sobre la caída de México, Tenochtitlan, por medio del patrocinio de Banco Azteca y del Centro Ricardo Benjamín Salinas Pliego a través de Arte y Cultura de Grupo Salinas. Y sentir la velocidad de las motos Itálica, líderes en mercado en el simulador de Itálica Racing. Y también toda la oferta de productos y servicios que tienen UPAX, Grupo Electra y Grupo Salinas. Además, en punto de las 13:30 tendremos el almuerzo ofrecido por la Organización Editorial Mexicana, uno de los grupos de medios más relevantes de nuestro país. Y en este espacio se entregará el premio CIP al Ejecutivo del Año, así que los esperamos a lo largo del día con todas estas actividades. Por último, este sábado no se pueden perder la gran cena patrocinada por TV Azteca con la presencia de Myst, un show que ha transformado el entretenimiento en México. Y para muestra, un video. No sé cómo se atreven a vestirse de esa forma y salir así. En mis tiempos, toda la elegante sigue nudosísimo. Fuiste pachuco, que regañaba, no le dabas papo, que recordaba. New York City boy, you'll never not a day. Cause you're a New York City boy. We 7th Avenue makes Broadway. Bueno, ahí lo tienen, tan solo una muestra de lo que les espera, por supuesto, en esta cena show. Y sin más preámbulo, permítanme comenzar con la inauguración de las sesiones de la Comisión de la Libertad de Prensa e Información. Bienvenidos una vez más Michael Greenspan y Carlos Hornet. Un aplauso. Michael Greenspan, presidente de la CIP, es gerente global de licencias e innovación para The New York Times, periodista, realizador y documentalista experto en producciones de video y televisión. En los 80 fue corresponsal en Jerusalén y Oriente Medio para CNN, informando desde Israel, los territorios palestinos, Egipto, Jordania y Túnez. Carlos Jornet es director periodístico de La Voz del Interior, Córdoba, Argentina, y presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la CIP. Fue presidente de la Asociación Entidades Periodísticas Argentinas, ADEPA. Es abogado y licenciado en Ciencias de la Información. Autor del libro de texto Gestión Periodística. Good morning. Welcome to the beginning of the Freedom of Press and Information Committee sessions, which will be led by the president of this committee, Carlos Jornet. I want to highlight and thank Carlos and the regional vice presidents for their essential work and dedication. Without their help, we would not have effectively denounced and warned about press freedom violations and could not have asked government for corrective actions. While we were not effective in all cases, we did have satisfaction on several fronts where we saw our actions make a difference. In Panama, a bill that would have obstructed transparency and access to public information was eliminated. In Costa Rica, a court declared that verbal attacks against a journalist are severe violations of press freedom. In Mexico, 16 people were accused of killing 3 journalists, and we have participated in 14 negotiations with governments for the unpunished murders of journalists from other times.
With Carlos, we also participated in several missions. We visited Jose Ruben Zamora in prison in Guatemala and condemned his irregular judicial process and continue to call for a fair process for him. During our visits to the OAS and IDB in Washington, we complained about the abuses of the Nicaraguan regime, and we promoted the competition and support laws for journalism in Canada and the US that will force digital platforms to pay the media for the journalist content they distribute. Today's discussion will give us a good overview of the challenges facing journalists and the media, including the deterioration of democracy, rising authoritarianism, and the media sustainability crisis that continues to expand information deserts across both continents. In addition to the reports, we will learn the results of the Chapultepec Index 2023. We will have an interview with Richard Benjamin Salinas Pliego about freedom and society, and we will listen to Joel Simon from the Journalism Protection Initiative about the tense relationship between the police and journalists. I'm confident that we will have a fruitful day today and that today's conclusions will further our ability to defend press freedom. Go ahead, Carlos, and thank you so much. Hola. Bueno, muchas gracias, Michael. Gracias a todos por estar puntualmente aquí en la sala. Estamos viviendo en un mundo que coincidiremos que está cada vez más convulsionado. Pero en ese mundo convulsionado, gobernantes de nuestro continente siguen librando sus propias guerras contra su propio pueblo. Hace 1 año y medio, cuando comenzamos a salir de la pandemia, Rusia invadía Ucrania y ahora, desde hace un largo mes, nos consternamos por el grave conflicto en Oriente Medio. Ambas guerras en conjunto, las cifras son difíciles de estimar, de precisar, pero se estima que han costado ya la vida de más de 50 reporteros. Pero al igual que en la pandemia, el periodismo profesional sigue siendo el que, a pesar de los riesgos, brinda información verificada para contrarrestar la desinformación que se expande a través de las redes sociales. Como afirmamos en abril de 2022, debemos agradecer que desde hace ya un largo tiempo América no sea escenario de conflictos bélicos, pero sí padece, como decíamos, otras guerras que sacuden al continente y que, lejos de ir aplacándose, crecen en intensidad y se multiplican en más y más países. Gobiernos autoritarios de izquierda o de derecha que llegaron al poder por las urnas y luego asfixian y persiguen al mismo pueblo que los votó, que se infiltran en la democracia como agentes encubiertos para desde allí demoler las instituciones y buscar perpetuarse en el poder. Violencia narco, otras formas del crimen organizado, políticos, empresarios, sindicalistas y fuerzas de seguridad estragados por la corrupción, mercaderes que lucran con la necesidad de migrantes y exiliados políticos, grupos al margen de la ley que depredan recursos naturales y un largo etcétera. La prensa es para todos ellos una de sus primeras víctimas. Medios que no aceptan ser cómplices del atropello a la institucionalidad y a los derechos humanos son asfixiados económicamente, allanados, clausurados, confiscados. Periodistas que se niegan al silencio, que investigan y denuncian, padecen persecución, cárcel, destierro, acosos y ataques cibernéticos, violencia física y, en no pocos casos, la muerte. Esto lo sabe muy bien la sociedad de México y hubiéramos querido tener aquí al presidente de este país para poder dialogar con él sobre estos temas y buscar soluciones.
pero en México desde 1987, es decir, en 37 años, fueron ejecutados 213 periodistas a un promedio de casi 6 por año. Pero hay además una tendencia en ascenso y con pasmosa impunidad para los autores materiales e intelectuales. Los sexenios más críticos fueron el de Felipe Calderón, con 59 comunicadores asesinados entre 2006 y 2012, a un ritmo de 10 por año, y el actual de Andrés Manuel López Obrador, con 55 muertes violentas en los 1.805 días transcurridos entre el 1 de diciembre de 2018, cuando asumió, y hoy a un promedio de 11 periodistas ultimados por año. Prácticamente el doble que el promedio de estos 37 años. Un dato positivo es que en los últimos 6 meses, en realidad desde nuestra Asamblea de Madrid en octubre pasado, es decir, en el último año, la cifra decayó a 3 muertes, a lo que se debe agregar un colega con paradero desconocido. Pero eso de ningún modo puede ser considerado un logro, no debe ser motivo de entusiasmo. Es apenas eso, una señal positiva en medio de una tragedia que debe tener fin. Lamentablemente, eso no ocurrirá si el presidente continúa con sus mensajes hostiles contra periodistas y medios, si no se asignan los recursos necesarios a los protocolos de protección de periodistas, si no se trabaja para reducir las tasas de impunidad en los casos de amenaza y ataques a la prensa, si no se asume la seguridad para el ejercicio del periodismo como una política de Estado y se coordinan esfuerzos federales y estaduales. Si miramos la cifra de los últimos 6 meses, en el resto del continente hubo otros 2 asesinatos de reporteros en Guatemala, uno en Haití y uno en Colombia. Pero allí no termina el drama de la violencia contra la prensa, porque en el semestre que va, desde nuestra reunión de medio año hasta hoy, anotamos 2 periodistas presos en Cuba, uno en Nicaragua y la continuidad de la detención de José Rubén Zamora en Guatemala. En este último caso destacamos la decisión de un tribunal para que se realice un nuevo juicio, ajustado a derecho y no fruto de la persecución política como ha sido hasta ahora. También resaltamos la excarcelación de un detenido en Venezuela, pero la cantidad de periodistas exiliados sigue en alza. Desde abril contamos 1 en Bolivia, Colombia y Paraguay, 2 en Ecuador, 8 en Guatemala, nada menos que 29 por la persecución del régimen nicaragüense, y 2 destierros y un pedido de asilo en Paraguay. En Cuba, en tanto, son 12 los periodistas que tienen prohibido trasladarse dentro de la isla y más aún salir del país. Y algo similar enfrentan varios periodistas en Honduras y docenas en Haití. En este último país, Haití, que vive una tragedia humanitaria fruto de un Estado fallido, hay reporteros secuestrados, al igual que en Nicaragua. Y los ataques y amenazas se multiplican contra medios y periodistas en Argentina por el avance narco y por las tensiones electorales, en Brasil, en protestas callejeras, en Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, Guatemala, en Haití, donde fue quemada una radio, así como en Honduras, Nicaragua, Perú y Venezuela. Lejos de disponer medidas para frenar esta avalancha de ataques, se reiteran las actitudes de descrédito y estigmatización contra la prensa en Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, El Salvador, Honduras, México, Venezuela. Son noticias positivas el fallo de la Corte Constitucional costarricense en contra de la estigmatización. Los avances en Chile y Paraguay para crear mecanismos de protección contra periodistas.
la iniciativa en Estados Unidos para proteger información e identidad de las fuentes y los proyectos en República Dominicana para descriminalizar sanciones contra periodistas. Y en Uruguay, para incluir a medios impresos en un régimen de exoneración impositiva. Pero en paralelo surgen a nivel nacional o local proyectos de ley contra el periodismo, como veremos en los informes de Argentina, Perú y Colombia, o medidas de asfixia fiscal y cerco financiero, como en Bolivia y Nicaragua, o acoso judicial, en algunos casos con demandas millonarias en Chile, El Salvador, Estados Unidos, Guatemala, Panamá, Paraguay. En ocasiones, esta persecución lleva al cierre de medios o al cese de ediciones impresas, con casos recientes en Bolivia y Venezuela. Los problemas para hacer efectivo el acceso a la información pública se reiteran en El Salvador, Puerto Rico, Estados Unidos, por nombrar los casos más recientes. Pero también hay bloqueos para la distribución de noticias por parte de empresas privadas, como ocurrió en Canadá por la represalia de Google y Meta contra la sanción de la ley de noticias en línea, o por decisiones de dictaduras estatales como en Venezuela y Cuba. A modo de aporte para la cruzada contra la violencia y las acciones para silenciar a la prensa, en forma paralela a esta asamblea, iniciaremos mañana un taller sobre seguridad para periodistas con el patrocinio de Google News Initiative. Nuestro proyecto, Redacciones Más Seguras, tiene como objetivo ayudar a las salas de redacción a crear sus protocolos de seguridad adaptados a su contexto y necesidades. Para este taller hemos invitado a 15 medios del interior de México y tenemos previsto continuarlo por 3 meses con mentorías virtuales para que cada medio tenga su propio protocolo de seguridad. Se trata de un proyecto piloto cuya experiencia y resultados nos permitirá expandirlo a otros países de América Latina, donde es necesario crear más conciencia para la protección de los periodistas, como Ecuador, Paraguay, Argentina, Guatemala. Por otro lado, en el transcurso de esta asamblea planteamos paneles sobre procesos electorales y violencia contra la prensa y sobre relaciones entre policía y prensa y sobre protección de datos, fuentes y periodistas. Y seguramente sobre el tema debería haber hablado, el relator especial para la libertad de expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Pedro Vaca. Como se desprende del cuadro de situación que hemos trazado, América padece una auténtica tragedia autoritaria. En este 2023 deberíamos celebrar los 45 años del comienzo de la redemocratización en América Latina y en pocos meses más el cincuentenario del inicio de la tercera ola democrática a nivel global. Sin embargo, el continente, como estamos viendo, llega a estos aniversarios con una triste realidad. 3 países viven bajo regímenes dictatoriales. Un grupo importante de naciones pueden ser consideradas regímenes híbridos o democracias imperfectas, y es cada vez más difícil hablar de democracias plenas. El impacto sobre el ejercicio del periodismo es directo y esto lo refleja claramente la nueva edición del índice Chapultepec que presentaremos a continuación. En Venezuela, Cuba y Nicaragua no existen libertades de expresión y de prensa. Los periodistas son espiados, perseguidos, forzados al exilio. Los medios independientes desaparecieron o deben moverse en la clandestinidad. Toda voz disidente es penalizada. Varias de las democracias fallidas se acercan peligrosamente a un escenario similar. Me refiero a países como Guatemala, El Salvador, Bolivia, Haití, Honduras, Perú, Ecuador. Países que vivieron años de primavera democrática se enfrentan hoy a crisis económicas, sociales y políticas que se traducen en inseguridad creciente,
y en alta inestabilidad. Y también se reflejan con el surgimiento de líderes mesiánicos como fruto de una sociedad que está dispuesta a ceder sus libertades a cambio de respuestas rápidas a sus necesidades más acuciantes. En las naciones con democracias más consolidadas, las condiciones para el ejercicio de la tarea de informar son sustancialmente mejores, pero no están al margen de liderazgos mesiánicos y hay señales de alerta hasta hace un tiempo impensadas, como el ya mencionado acoso judicial, la extensión de desiertos informativos y las recurrentes restricciones para el acceso a la información pública. El contexto es especialmente preocupante. Ante el declive democrático que vive la región, debemos promover más y mejor democracia. Lejos de bajar los brazos, debemos redoblar la lucha por la libertad, como dice el lema de este encuentro, los reclamos país por país y la búsqueda de alianzas con organismos internacionales y con otras instituciones que defienden la libertad de expresión a nivel nacional, regional o global. Porque la gravedad de la situación exige mucho más que abordajes sectoriales y respuestas aisladas. Cada vez queda más claro que los abusos y ataques al periodismo no afectan solo las libertades de expresión y de prensa, sino que estas son solo las primeras víctimas de un ataque contra la democracia, son el canario en la mina que alerta sobre el deterioro institucional. Y ello nos lleva a reiterar, sin democracia no hay prensa libre, pero sin prensa libre no hay democracia. Días atrás, al recibir el doctorado honoris causa por la Universidad Nacional de Córdoba, el politólogo Daniel Sobato advirtió que nos encontramos ante una democracia bajo acoso, asediada por numerosas amenazas que se manifiestan en una creciente polarización, la proliferación de noticias falsas y un resurgimiento de populismos antiliberales. Y añadió, citando palabras de Moisés Naim, que la democracia sufre hoy el embate de las 3 P: polarización, populismo y posverdad. Bien podríamos agregar otras P: persecuciones y pauperización para preservar poder. Nuestra responsabilidad como organización de defensa de la libertad de prensa ha sido siempre, por esa razón, promover debates que rompan las llamadas burbujas de sentido y promuevan la ciudadanía activa, no sectaria, bregar por la plena vigencia de las instituciones democráticas y republicanas y combatir la posverdad, la desinformación, con un ejercicio responsable del periodismo y exigiendo a los gobernantes transparencia y rendición de cuentas. La libertad, decía Martin Luther King, nunca es dada voluntariamente por el opresor, debe ser demandada por el oprimido. Unamos fuerzas para que no haya más opresión y censura en el continente. Muchas gracias. Entiendo que debemos continuar ahora con el primer panel, ¿no es cierto? El índice de Chapultepec, que ya tenemos hecha el Zoom. ¿Quieres pasar, Ricardo, para acompañar? Hola, hola, buenos días de nuevo. Aquí ahora, además de Carlos Jornet, nuestro presidente de la Comisión de Libertad de Prensa, está Armando Castilla con nosotros. Gracias, Armando. Él es presidente de la subcomisión de Chapultepec, que tiene a cargo la creación también del índice. Tenemos también a 2 participantes por Zoom desde Venezuela que no pudieron acercarse con nosotros. Son los académicos de la Universidad Católica Andrés Bello de Caracas, Venezuela,
León Hernández y Argelia Peroso. Yo quisiera saber si los técnicos me pueden ayudar, primero ya para poner en pantalla la presentación del índice de Chapultepec, así si tenemos algún problemita con la conexión con Venezuela, que los hubo hasta hace un momento, en realidad le vamos a pedir a Carlos, que se sabe de memoria todo el proceso, y Armando, la presentación del índice de Chapultepec. Primero quiero saber si me pueden dar información o hacerme señas, no me hagan porque no veo por los reflectores que son para sacarme las arrugas, a ver si puedo saber si están en conexión y podemos ver a Argelia y a León. Está el Zoom, perfecto, ahí está Argelia. Así que, aquí estoy, saludos desde Venezuela, ¿me escuchan? Sí, te escuchamos, Argelia, espero que vos a nosotros. Sí, muy bien. Sí, agradecería a, por favor, Horacio, si puede pasarme el hospedador, porque mi compañero de investigación, León, está en la sala de asistentes. Ok, si se entendió, Horacio, pasar a ella, a León como panelista, aparentemente está como asistente. Mientras se están conectando, simplemente yo te pediría, Carlos, que puedas empezar con la presentación. Hola. Como todos ustedes saben, la Sociedad Interamericana de Prensa comenzó en los últimos años de la década anterior la elaboración de este índice Chapultepec con la intención de tener un mapa actualizado de la vigencia de las libertades de expresión y de prensa país por país. Se hicieron 1 o 2 ejercicios a modo de prueba piloto, y ya en 2020 se difundió la primera versión del índice Chapultepec, con lo cual tenemos 4 ediciones para ir comparando esa evolución año por año y país por país. El informe que, como bien dijo Ricardo, elabora la Universidad Católica Andrés Bello de Venezuela, cuenta con el apoyo en cada país de un grupo importante de académicos, periodistas, directivos de medios, asociados a la CIP, que van permitiendo construir una mirada plural de las realidades en 4 dimensiones que contempla el índice, una de las cuales, la que tiene mayor peso, es la de violencia e impunidad. Pero ahora les voy a dar paso entonces, si ya están disponibles, a León y Argelia para que nos muestren los resultados y luego podemos seguir ampliando. León todavía no lo han pasado de la sala de asistentes, pero pudiese yo adelantar algunas cosas. Tengo acá la presentación lista. Carlos, ¿quieres tú adelantar? León ya está acá con nosotros. León, por favor. Perfecto, bienvenidos a ambos entonces. Sabemos que hay resultados importantes y preocupantes también, como mencionábamos recién en nuestro discurso de apertura. Adelante, León, si estás disponible. Ustedes están viendo, lo que pasa es que nosotros no vemos lo que ustedes están viendo allá porque hay un filtro, pero ¿pudiese yo compartir la presentación desde mi pantalla? Sí, adelante, Argelia. Ok. Buenas tardes, ¿qué tal? Aquí estamos. Hola, León. No sé si vemos la presentación. Muchas gracias, Carlos, muchas gracias. Ahí está la presentación disponible. ¿Puedes ponerla en modo presentación, Argelia? Sí, ya lo estamos viendo por aquí. Ahí está. De verdad que muchísimas gracias por la oportunidad. En nombre del rector de la Universidad Católica Andrés Bello, padre Arturo Peraza, y el comité organizador, incluyendo a la Comisión de Libertad de Expresión de la Sociedad Interamericana de Prensa. Gracias por esta oportunidad. Vamos con la siguiente lámina para ver los resultados de inmediato. La presente edición del barómetro definitivamente es un llamado de alerta sobre la situación de expresión de las Américas. Vemos cómo en esta edición, por primera vez en la historia del índice, el promedio global desciende por debajo de los 50 puntos por ubicarse en 47,84 puntos.
El único país que aparece con libertades plenas es República Dominicana, seguido por Chile, Jamaica, Canadá, Uruguay, Panamá y Costa Rica en la franja de baja restricción. Colombia, Paraguay, Perdón, Argentina, Perú. León, ¿Sí? ¿puedes comentar el índice de República Dominicana porque queda tapado por una indicación del Zoom? El índice de República Dominicana está en la franja azul de países con libertad de expresión. Es el único país que supera los 80 puntos con 81 puntos, 08. Le sigue entonces unos países que, a pesar de que presentaron bajas este año también, se ubican en la franja de baja restricción, entre ellos Chile, Jamaica, Canadá, Uruguay, Panamá, Costa Rica y Estados Unidos. ¿Puedes pasar a la otra, a ir viéndolo por bloques? Así es más fácil. Sí, por favor, sí. ¿Cómo no? Vamos a pasar a la siguiente lámina. Sí, está lenta la presentación. Y decía Carlos que es la primera vez que teníamos un promedio global tan bajo. Ya de esta manera lo veremos en las siguientes láminas. Esta situación, yo pediría a los asistentes que visiten el website de la CIP. Ya estos resultados están disponibles en el website de la CIP. Y ahí estará toda la relatoría de cada uno de los países, 22 países que nosotros evaluamos como parte de la medición del índice Chapultepec año tras año, desde 2020, que fue la primera edición. A ver, vamos a la siguiente lámina, Argelia, por favor. ¿La puedes pasar? Sí. Ok. Bueno, aquí vemos en esta lámina qué países se ubican digamos, en la zona de los mejores, evaluados por los más de 160 expertos, exactamente 166 expertos que conformaron la muestra del índice Chapultepec de libertad de expresión y de prensa este año. Y podemos apreciar que en efecto aparece Chile de segundo lugar. Chile es uno de los 4 países que levemente subió no de manera sustantiva su puntaje y se ubica de segundo. No obstante, el resto de los países de esta franja lamentablemente baja su puntuación, pero se mantienen, digamos, como los mejores evaluados o mejores ranqueados, y ellos son Jamaica, Canadá, Uruguay, Costa Rica, Estados Unidos. Vamos con la siguiente lámina. En esta lámina se ven los países que aparecen en restricción. Digamos que en otras ediciones del índice había otras naciones en esta franja que lamentablemente bajaron a la franja de alta restricción. Encabeza los países de alta en esta categoría de restricción Colombia con 52,30 puntos, Paraguay, Argentina, Perú, Brasil, Ecuador y México. Siguiente lámina, por favor. En esta lámina vemos a los países en alta restricción. Son Honduras, El Salvador, Bolivia, Guatemala. Estos países había estado solo El Salvador en la franja de alta restricción el año pasado, pero debido al deterioro de la libertad de expresión en Honduras, Bolivia, Guatemala, nuestro registro de expertos evaluó con una menor puntuación las actuaciones institucionales en materia de libertad de expresión y de prensa de estos países, y le siguen finalmente Cuba, Venezuela y Nicaragua, en ese orden descendente. Nicaragua repite por segunda ocasión como último país en el índice Chapultepec de libertad de expresión y de prensa. Vamos a la siguiente lámina, Argelia, por favor. En esta edición del índice Chapultepec existe una alarma importante, y es que el promedio global que inició la medición, vemos aquí una evolución y es el más bajo que se haya obtenido hasta el momento. Nada más y nada menos que baja
por la mitad, menos de la mitad de los 100 puntos que conforman el máximo teórico del índice. Vemos la siguiente lámina, Argelia, por favor. Tal vez una de las razones más importantes de este descenso es la puntuación muy baja en todas las medidas destinadas a garantizar la seguridad y vida de los periodistas que se analizan en la dimensión que pesa más dentro del barómetro. Pesa 42 puntos la dimensión de violencia e impunidad. Y solo este año se obtuvo en esa categoría 16,15 puntos. Preocupa porque en efecto, y así se puede apreciar en los informes del índice que están disponibles en la página web de la CIP, que ya pueden visitarlo en cualquier momento, la continua agresión y los homicidios registrados en algunos países de nuestras Américas. Vamos con la siguiente lámina, por favor. Entre el país mejor valorado, República Dominicana, y el peor, Nicaragua, hay una brecha de 72,58 puntos. Y en efecto, solo 4 países subieron levemente su puntuación. Estos países son Chile, con 5,50 puntos, Brasil, que se mantiene en una franja en restricción con menos de 50 puntos, no obstante a esta alza. República Dominicana, que como vimos está en la cabeza del índice con más de 80 puntos. Y Venezuela, digamos que generó una subida de apenas 2,16 puntos, nada significativo, manteniéndose en el foso en el penúltimo lugar en el índice Chapultepec. En cambio, 18 países disminuyeron su puntaje. Los 5 que más cayeron son Honduras, nada más y nada menos que con 16,57 puntos, Paraguay, 14,67 puntos, Uruguay, que descendió 12,23 puntos, perdón, Costa Rica, que descendió 12,23 puntos, Uruguay descendió 9 puntos, y Bolivia casi 9 puntos con 8,84 puntos menos. Vamos al siguiente. En este gráfico vemos una evolución de cómo ha sido el estatus de las naciones, no, en esta no, en la anterior, de cómo ha sido el estatus de las naciones que integran el índice Chapultepec en estos 4 años de medición y de registro. Y notamos en efecto que por primera vez tenemos a 4 países en alta restricción. Siempre había estado conformado por 2 o un país. En este caso se observa un evolutivo levemente ascendente en algunos países como Brasil, que en las 2 primeras ediciones estuvieron en la franja de alta restricción y ahora están en la franja en restricción. Y vemos en efecto cómo ahora Honduras, Guatemala, Bolivia pasan de la franja en la que habían estado en las 3 pasadas ediciones, que era la amarilla, a esta franja, digamos, de mayor restricción en materia de libertad de expresión y de prensa que conforma nuestra medición este año. También vemos que lamentablemente algunos países han salido de la franja ideal, digamos, un estadio no perfecto, pero sí con menos restricciones, que es la franja azul, en la cual en la primera edición no hubo ninguno, pero en las 2 pasadas hubo 2 países, y ahora solo está ocupado por uno, que es República Dominicana. Y vemos que prácticamente la franja sin libertad de expresión no se mueve. Hubo unos cambios de posición entre ellos, entre las 2 primeras ediciones y las 2 últimas, pero básicamente mantiene a los mismos 3 países en la franja de países sin libertad de expresión. Estos son los resultados de la edición de este año. Repito, me gustaría que todos puedan acceder a la página web de la CIP, donde están colgados ya todos los informes y todos los detalles de cada una de las puntuaciones y la relatoría de estos países. Adelante, Carlos, gracias. Sí, León, muchas gracias por el informe. Sería interesante también que ampliaras cuáles son las 4 dimensiones que se consideran y cuál es el peso que se adjudica a cada una de ellas, porque por ahí hay países que parecen estar o muy arriba o muy abajo, pero hay que tener en cuenta si tienen episodios de violencia graves contra el periodismo, porque eso aumenta mucho o disminuye mucho el índice por el peso alto que se le asigna a este aspecto de la seguridad de los periodistas, ¿no? Sí, nosotros tenemos 4 dimensiones.
a saber la dimensión de ciudadanía informada y libre de expresarse, que tiene 23 puntos del barómetro, y que versa sobre las medidas y acciones institucionales que permiten el acceso de la información en general a datos informativos sobre la gestión pública. En segundo lugar está la dimensión del ejercicio del periodismo, que es la dimensión B, que tiene un peso de 10 puntos en el barómetro. En cuarto lugar, es la dimensión C, está la relativa a los hechos de violencia e impunidad, que tiene 42 puntos, es la que tiene mayor ponderación del barómetro, y que no solo está compuesta por la percepción de los más de 160 jueces que participan en nuestro survey, en nuestra encuesta, sino también por un registro cuantitativo que permite medir de manera objetiva los hechos de violencia e impunidad contra medios y periodistas. Y está la dimensión D, que es la dimensión de control de medios, que tiene una ponderación de 25 puntos en el barómetro y que está destinada a analizar las incidencias en materia de control directo e indirecto de los medios de comunicación. Esas 4 dimensiones sumadas dan los 100 puntos. Vemos, por ejemplo, cómo en algunos casos hay países que presentan unos índices de violencia muy, muy fuertes, como es el caso de México, y sin embargo, unas medidas que no son tan coercitivas como las que hay en Nicaragua, Venezuela, Cuba, El Salvador, hacia las empresas informativas, y por eso aparecen con unos puntajes intermedios que no llegan, digamos, a la franja roja. Pero esa es la conformación de los niveles de análisis de nuestro índice. Sí, el otro aspecto que lo mencionamos cuando estuvimos haciendo el primer análisis, León, es que hay países que, pese a haber caído, han mejorado su posición relativa porque otros países tuvieron una caída más profunda. Y sí, eso combinado con lo que decías de que este ha sido el año con el peor promedio global de todo el continente, con lo cual todos los países han tenido una menor presencia de periodismo libre, más allá de algunos que han tenido una mejora por algunas cuestiones legislativas o por decisiones del gobierno que han colaborado para un ejercicio más abierto del periodismo, ¿no? Sí, correcto. Allí lo que ocurre, Carlos, es que cuando tienes 18 países que caen en bloque, si algunos caen 16 puntos y otros caen 12 y otros caen 9, la manera en que van cayendo hace que las posiciones posiblemente favorezcan a los que caen menos. Por ejemplo, citando el caso de México, México cayó solo 0.30 puntos con respecto al año anterior. No obstante, México está por décimas de estar en la franja de alta restricción, valga la acotación, y sin embargo mejoró 2 posiciones, porque en el correlativo de todas las caídas, otras fueron más pronunciadas, y eso es lo que suele pasar con este tipo de mediciones, que yo diría que básicamente pediría que todos se fijen en el desempeño individual del país para que tengan en cuenta cómo ha ido su deterioro en función de la puntuación. Bien, yo me sumaría, gracias León, excelente reporte. Yo me sumaría a este mensaje que concluye León sobre la trascendencia de hacer saber en nuestros países este indicador, registrarlo en nuestras publicaciones con el simple afán de decir, bueno, pues ahora sí que las odiosas comparativas, las comparaciones son odiosas, y que nosotros podamos identificar dentro de el público al que servimos en qué lugar están nuestros países y cómo esta triste caída haga reflexionar a que los gobiernos y bueno, las condiciones en las que estamos viviendo sean menos complicadas para ejercer el periodismo. Al mismo tiempo, perdón Carlos, invitarlos a que también, si alguien está interesado en recomendar o promover a algún experto a que participe en este índice, en esta aportación de datos a mejorar, como quien dice, el criterio de lo que se está observando en estos 4 factores, sería también muy importante para fortalecer ese trabajo. Muchas gracias, Armando. Si realmente creemos que el índice es una herramienta muy poderosa si se la sabe interpretar y también analizar para tomar medidas en favor de una mejora de la situación.
Seguramente acá habrá países mencionados en el índice que no solo no les importa, sino que rechazan todo este tipo de mediciones porque de algún modo es una suerte de auditoría de lo que está pasando en el país. Pero otros países que tienen una tendencia más democrática, más institucional, pueden verse molestos porque han bajado en el lugar del índice, pero si lo saben interpretar bien es una forma de ver cuáles son las medidas que pueden adoptar para ir mejorando y para que esto sirva para superarse hacia el futuro. Así que lo que decía Armando, de difundirlo, de hacerlo conocer en las instancias de gobierno, en las instancias de los propios medios, es una forma también de ayudarnos a mejorar la calidad del periodismo y sobre todo la seguridad en nuestras redacciones y en la sociedad en general. Carlos, no sé si hay Carlos, alguna pregunta. Sí, perdón. Adelante, sí, Argelia. es que quería añadir algo. Y efectivamente, y esto es un llamado a todos los países, en función de que esto es un estudio obviamente del pasado, pero es la importancia de lo que podemos aprovechar de manera prospectiva, es decir, ver la evolución de cada país, ver la evolución de la región, a cada gremio, a cada país, nos va a permitir tomar las medidas, adelantarnos, porque ya vamos viendo la tendencia a dónde pueden ir los países según la influencia de muchos factores sociales, políticos, económicos, y es una herramienta poderosa porque no es que nos está solo dando la fotografía, es que a partir de esa fotografía podemos prepararnos de una manera más con fundamento a las medidas que podemos tomar para mejorar no las posiciones ni los puntos, sino para mejorar la condición en general del ejercicio de la libertad de expresión en los países en nuestras Américas. Es importante señalar también porque cada vez estamos viendo nuevas formas de agresiones y estamos viendo nuevos elementos que se van incluyendo a los reportes que estamos viendo. Entonces, sí, es una herramienta muy poderosa, pero no como para verla como de forma de que estamos castigándonos por estas situaciones, sino qué podemos hacer. Está pasando esto, prospectiva, ¿qué podemos hacer para mejorar todas estas situaciones? Muchas gracias, Argelia. Sí, agrego un pedido más. El índice obviamente implica un esfuerzo importante a nivel de la gente que participa aportando su mirada, pero también luego en todo el procesamiento de datos. Esto implica un esfuerzo financiero importante que la CIP ha venido sustentando con aportes privados que lamentablemente se han ido disminuyendo y restringiendo. Así que si hay posibilidades de conseguir nuevos auspiciantes para sostener esta herramienta y sobre todo para expandirla. Hay países que no están incluidos en este índice porque inicialmente fue muy difícil armar el esquema en países donde teníamos poca presencia. Haití es uno de ellos, por ejemplo. No tenemos medición de Haití año por año, pero sería bueno incorporarlo porque realmente, como decíamos recién, es una de las naciones que vive una verdadera tragedia humanitaria, donde el periodismo está sufriendo un embate terrible, con secuestros, con muertes y con persecuciones permanentes. Así que todos los aportes que se puedan obtener, bienvenidos sean. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna? Sí, allá, por favor. Un micrófono para Danilo. Hola, hola. Hola, sí, Danilo Arvilla, Montevideo, Uruguay. En realidad, primera cosa, pedí la palabra para rescatar el derecho de los de acá de también poder meter alguna, ¿no? Tengo una pregunta referente al informe del presidente de la Comisión de Libertad de Prensa, pero lo voy a dejar para lo último. Antes quiero hablar en contra de este índice. Sabido es que yo he sido opositor a este índice y a estos rankings en su momento, porque además creo que estos rankings se prestan a la manipulación. Es decir, ¿quiénes lo hacen? No lo sabemos, no se puede saber, eso es lo que garantiza el asunto. Puede ser,
también es que era mucho mejor el ranking que hacía la CIP cuando venían acá los representantes de todos los países, informaban cuál era la situación y venían los representantes del gobierno de Chávez, de Somoza y todo, y se discutía acá. Esos índices los hacen expertos. Es una época en que todos sabíamos, hoy yo sostengo que es así, que los mayores enemigos de la libertad de prensa están en los despachos de la universidad, de las universidades. En Venezuela, por ejemplo, fueron los mayores defensores del derecho a la veracidad. Es decir, fueron los mayores defensores de la sindicación de los periodistas. Es decir, bueno, eran expertos universitarios, ahora son los expertos. Los expertos nunca saben lo que es la libertad de prensa. Ningún experto muere en el campo de batalla. Los miran desde ahí. Yo realmente desearía que en vez de ver esto, ver a los vicepresidentes acá diciendo, como se decía antes en mi país, tal cosa y discutir. Y venían de tu país, Carlos, 18, y eran 18 opiniones, pero ahí todo eso. Esto es reiterar que cada vez somos menos democráticos, sobre todo para ver la realidad nuestra. Entonces se los encargamos a los expertos, a los burócratas. Eso lo quería decir porque realmente no sé cuántas asambleas más voy a participar, pero eso. Y ahora la pregunta, Carlos, a ti. Excelente informe, excelente informe. Todas cosas malas, pero igual excelente informe. Pero el informe vi algo, un condicional que quiero preguntarte porque tengo alguna información. El condicional, tú dijiste que un informe que debería estar dando aquí el relator de la libertad de prensa. ¿Puede ser? Sí, bueno, estaba previsto que Pedro Vaca pudiera sumarse a esta asamblea en forma presencial o virtual. Lamentablemente, de acuerdo a las últimas informaciones que tenemos, no va a estar participando de este encuentro y por eso, bueno, lo lamentamos porque realmente es una mirada interesante, pero además nos permite sumar esfuerzos con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para trabajar en conjunto, sobre todo en aquellos países más vulnerables, ¿no? Bien, quiero agregarle una pregunta, pero si no, una información que tengo en base a fuentes generalmente bien informadas, como dicen ustedes los periodistas. Yo tengo entendido que el señor Vaca iba a venir, que después el señor Vaca se enteró o tuvo alguna relación con el Ministerio de Relaciones Exteriores de este país y pasó a ser virtual, y que después el señor Vaca, con otro contacto que tuvo ya a más alto nivel con Relaciones Exteriores de este país, resolvió no venir. Yo creo que esto es una ofensa a la CIP. ¿Quién es el señor Vaca? Un burócrata. Y veo que además de un burócrata timorato o que se sujeta a lo políticamente correcto. Yo creo que la CIP tiene que sacar una resolución, es decir, condenando la actitud del relator de la libertad de expresión por no haber venido a rendir cuentas acá en la CIP. La relatoría, como dije ayer, existe porque la CIP la propuso. Fue a partir de una iniciativa de la CIP que se creó la relatoría. Sabíamos desde el principio que podía tener efecto boomerang, que era un arma de doble filo. Pero felizmente siempre hemos tenido suerte. El caso de Vaca venía mal, es decir, realmente cuando tuve oportunidad de hablar en contra de él, hablé porque creía que era un señor sometido a las reglas de esa burocracia que está ahí. Nosotros no podemos permitir que la relatoría corra ese riesgo. Y acaba la relatoría de confesar de que sí, que se somete o por lo menos según mi información, a las presiones. Yo creo que la CIP, sea cierto o no sea cierto, pero vamos que son generalmente bien informadas, la CIP tiene que condenar, llamar la atención de que este señor no haya venido y debería pedir a la OEA, es decir,
ver ese caso. En fin, nada más que para ser pacífico. Gracias. Gracias por las dos intervenciones, Danilo. Siempre son valiosos tus aportes. Respecto del primer punto, quiero hacer también una defensa del modo en que se trabaja este índice, porque si bien mencionas la palabra expertos, en realidad son especialistas en cada área, pero especialistas en muchos casos desde la práctica profesional. Participan los propios vicepresidentes regionales de la Comisión de Libertad de Prensa, participan periodistas en ejercicio, directivos de medios en ejercicio, y participan algunos académicos profesionales, sí, también porque ellos están haciendo una mirada desde otro enfoque. La idea es tener una mirada bien plural, pero además, luego de que termina la elaboración del índice o de la elaboración de los informes, los contrastamos con los informes de los vicepresidentes regionales para tener certeza de que hay una coherencia entre lo que se está planteando en el índice y lo que está planteado en los informes de cada vicepresidente. Si se han tenido en cuenta, por ejemplo, amenazas o ataques o muertes de periodistas, que en algún caso pueden no conocerlo algunos de los que han participado, y si vemos un sesgo evidente, digamos, alguna persona que su palabra es totalmente discrepante con la realidad que nosotros tenemos detectada, bueno, se busca hablar con esa persona, ver si realmente tenía toda la información. Todo ese proceso es lo que lleva desde agosto, que se cierra la elaboración, hasta hoy que se presenta, y participamos activamente con el director ejecutivo, en mi persona en particular, y creemos que el informe, el índice que se termina elaborando es muy sólido, muy coherente, y también quiero defender el trabajo de la UCAP, porque es un esfuerzo enorme el que han hecho, y también un trabajo ida y vuelta donde nosotros le aportamos nuestra mirada, ellos nos aportan la metodología que es válida para la elaboración de algo como esto, que tiene un sustrato estadístico, pero que no puede estar alejado de la realidad en modo alguno, y creemos que de ningún modo está alejado de la realidad. Insisto, puede haber sensaciones distintas en cada país, pero cuando uno mira la realidad de lo que acabo de decir en el discurso, que es la síntesis de lo que los vicepresidentes regionales han elaborado y lo que surge del índice, hay una real coherencia y un real vínculo entre uno y otro. Carlos. Sí, si adelante, me permites Leo. un momento, quería agregar a lo que comentas que, en efecto, técnicamente, cuando hablamos de expertos, nos estamos refiriendo a un tipo de muestreo estadístico, pero el 50% de la muestra que tenemos son operadores de periodismo. Operadores de periodismo significa periodistas en ejercicio, dueños de medios de comunicación, analistas en el tema de libertad de expresión. Y quería agregar algo más. Nosotros tenemos, en el caso de los corresponsales y expertos analizados, a personas que han sido perseguidas y brutalmente criminalizadas por su gobierno, a personas que en ocasiones han tenido que irse de su país, y por eso es que de una parte de nuestra garantía para los corresponsales que relatan las incidencias de cada uno de los países es que se mantenga su nombre bajo resguardo de la CIP. Entonces no revelamos públicamente los nombres de las personas que redactan los informes. Ahora bien, valga la acotación, debo comentar, parte de la muestra, algunos de los miembros de la muestra del índice de este año han sufrido presidio por algunos de los países. Yo creo que es muy injusto prejuzgar sobre la palabra experto. Experto es una persona que en efecto es considerado un juez en un trabajo estadístico académico, pero que también como criterio básico se basa en las personas que en efecto están viviendo en sus países y sufren los embates de la libertad de expresión y de prensa, o los embates gubernamentales en esa materia en sus países. Igualmente quisiera agregar algo. Agradecemos todas estas oportunidades de mejoras que nos dan ustedes, porque es precisamente la retroalimentación, y los invitamos a que nos escriban al correo indicechapultepec@gmail.com para que formen parte de la muestra. Si ustedes consideran que la opinión que ustedes nos pueden aportar
va a resultar sumamente valiosa, como estoy segura que lo es. Escríbanos para agregarlos a las muestras, porque precisamente aquí es que necesitamos todos los puntos de vista. No es solamente una sola opinión o una tendencia en una opinión. Necesitamos a todas la opinión y necesitamos las opiniones disidentes, necesitamos las opiniones que están a favor, porque eso es la realidad. En la sociedad vamos a encontrar todas las opiniones y por eso agradecemos esa oportunidad de mejora que nos está dando en este momento con eso que nos está orientando a que hagamos. Gracias, Argelia. Y bueno, recién se hablaba de que esto es una foto de la libertad de prensa en el periodo que se considera, pero a mí me gustaría decir también que tenemos la película, que es el Seatbot, que va recogiendo día por día la sensación de libertad de expresión y de prensa en todo el continente a partir de lo que se publica en los medios de comunicación, de lo que se publica en las redes sociales, de las declaraciones de funcionarios públicos. Es decir, todo eso va conformando también otro escenario, otro marco que va reflejando la realidad de la libertad de prensa en la región, y cuando uno mira a ambos y lo va haciendo un seguimiento del Seatbot a lo largo del año, hay una clara coherencia entre lo que se está planteando ahí, lo que surge de los informes de los vicepresidentes y este índice que presentamos hoy. Así que defiendo enfáticamente, porque participo de modo muy activo en todo el proceso final de elaboración de este índice, y muchas veces hacemos notar que tal vez no se ha tenido en cuenta, que puede haber un sesgo, y rápidamente se hacen esas revisiones y esas correcciones. ¿Alguna pregunta más? Estamos ya en horario, pero adelante, Norberto. 3-1. No, no es cuestión ni de ganar ni de perder, Danilo. Es cuestión de dejar con el micrófono al que está como se hacía antes. Me gustaría de todo corazón dejar claro que me parece que la CIP ha encontrado un instrumento vital, vigoroso, verdadero, firme en dar esta información. Los que hemos sido testigos de cómo esto ha nacido hasta llegar a estos índices de hoy, me parece que se ha recorrido un camino muy doloroso, muy difícil. Creo que la foto es trágica casi, pero creo que la realidad de poderlo visualizar, tenerlo permanentemente no estancado en una foto, no es una corrección, perdón Carlos, sino tener esa vitalidad que tú cuentas de que todos los días, todas las semanas, todos los meses, llámese los burócratas, cosa que no coincido, con todo el respeto y el cariño que me merece el expositor que me precedió, creo que para nosotros, como CIP, es un gran instrumento, nos distingue, nos diferencia, nos honra, y además creo que le da una vitalidad al trabajo que se realiza en todos los miembros de la Sociedad Interamericana de Prensa, que nos coloca en un lugar diferencial. Es doloroso, es triste, es grave, nos duele, pero creo que nos va a ayudar también a entender mejor hacia dónde vamos, ver esas fotografías, poder tener nuevos instrumentos para poder paliar estas olas que a veces parecen que nos invaden sin podernos rescatar. Así que a la CIP, personalmente, la Nación le agradece este testimonio de trabajo, de esfuerzo y potencialmente de respeto a la libertad en cuidado de la democracia justamente. Muchas gracias. Gracias, Norberto. Respecto de la otra parte de lo que mencionabas, Danilo, he expresado mi preocupación. La verdad no tengo pruebas contundentes de que haya habido una presión para que haya motivado esa decisión del relator, pero si así fuera sería más preocupante aún. Creo que tenemos que seguir buscando la forma de mantener un vínculo con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, pero también, como decías recién con mucha certeza, también expresarle que hubiéramos querido tener su palabra aquí, sobre todo en el 30º aniversario de la Declaración de Chapultepec y en el 5º de la Declaración de Salta, donde la Comisión Interamericana de Derechos Humanos creo que también aprovechó el aporte de la Declaración de Chapultepec y nos ayudó también luego a llevar adelante acciones para que eso que está expresado allí en esos 10 principios pudiera ser realidad en muchos países de la región. Una última palabra ya, Eric.
Sí, aunarme a lo ya expresado de la utilidad del instrumento, creo que no solamente para la academia, sino para la utilización de la información procesada va a ser muy útil, y es una de las peticiones que quisiera hacerle a los investigadores y a la CIP, y es que entreguen la data en bruto, anonimizada, de modo tal que puedan hacerse estudios paralelos, comparativos, algunos que se puedan cruzar con índices locales, y de esta manera poder ampliar la utilidad de este instrumento para posteriores investigaciones. El instrumento como tal es súper útil, es relevante, pero puede enriquecerse con estudios locales que a su vez puedan estarse realizando por alguno de los miembros de la CIP u otras instituciones de carácter académico. Y un detalle muy puntual, no pretendo defender al relator, hoy día en la mañana ha habido una sesión en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos con relación a las protestas que han ocurrido en Perú. Él está presente en la mesa principal, lo pueden ver en video en cualquier instante, sigue ahorita la sesión. Quisiera creer que inclusive Julio hubiera podido estar vía Zoom en una presentación el día de hoy, pero por lo menos físicamente él está en una sesión que en el caso de los peruanos tiene una especial relevancia porque él hizo un informe particular sobre ese tema. Muchas gracias, Eric. Y entiendo, León, Argelia, que es perfectamente factible esto que plantea Eric, y me parece que sería también un valioso aporte. Sí, perdón, claro, León, sí. Adelante. No, de acuerdo, muchas gracias y lo vamos a ir procesando, ¿cómo no? Evidentemente lo que buscamos es la mayor transparencia para que el instrumento no solo sea fuerte, sino confiable y que todos podamos aprovechar toda la información e interpretar la información. Bueno, muchas gracias nuevamente, León, Argelia y todo el equipo de la UCAP. Y los invito ahora a pasar a un breve cuarto intermedio para luego continuar con el primer panel de análisis de la realidad latinoamericana. Gracias. Muchas gracias y gracias a esta gran asamblea anual que nos da, por supuesto, muchísimo gusto convocar. Y también recordarles que esta asamblea es posible gracias a nuestros patrocinadores. Los invitamos a tomarnos un pequeño receso de 30 minutos con un coffee break cortesía de Infobae. Los esperamos aquí 5 minutos antes de las 11 de la mañana, por favor, para recibir juntos al señor Ricardo Salinas Pliego, presidente de Grupo Salinas. Nos vemos. Ever since you took the spark out my heart and watched it fade, last thing on my mind was that I'd lose you. But the sweet soul I thought I'd come to know is gone away. We could have been something, now we got nothing. You know my love, oh my love, ran out of desire. Wish we kept the fire burning low, my love. You know my love.
close to me. I can hear the words you say, and your beating heart lead me in the right direction. Your beating heart, in the mirror I see your reflection. Your beating heart, it keeps on beating, it keeps on beating. Your beating heart, your beating heart, it keeps on beating, beating heart, beating heart, beating heart, your beating heart. I can see the way you move, moving so close to me. I can hear the words you say, and your beating heart lead me in the right direction. Your beating heart, in the mirror I see your reflection. Your beating heart, it keeps on beating. Keeps on beating. Your beating heart, your beating heart. Cause you know I can't deny it. When you play, you in my mind. Caught up in imaginary games. Make me feel so left behind. Break me down too many times. Now I got the pressure out. Never thought I'd do without. I'm doing better, better. Still you're coming back around.